Gracias por la espera y por acompañarnos el docente catedrático investigador Franklin Ramírez, a quien damos la bienvenida. Les saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña desde aquí, desde Wambra Medio Comunitario. Muy buenos días. Verónica, Jorge, gracias por la invitación. Muy buenos días, Franklin. Y bueno, queríamos un poco analizar cómo está el país, el contexto político frente a lo que se avecina, que es el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Y ahí un poco recurrir al análisis para pensar, por ejemplo, justamente cómo se está moviendo el gobierno. Vemos varios cambios, varias salidas de hombres de confianza de los ministerios y se habla aparentemente de un reparto, de una nueva configuración de las personas que están cercanas al presidente. Y ahí justamente preguntar entonces, ¿habrá apertura en este momento del presidente Guillermo Lasso para pensarse en un diálogo, en incluir más sectores, o se trata más bien de un arreglo político por intentar salvar su pellejo en el juicio? Sí, bueno, a mí me parece que estamos de una coyuntura en que la debilidad del presidencial, la debilidad de Carondelet es enorme, eh, tanto por la dinámica del juicio político y por sus efectos, sobre todo con respecto a cómo ha debilitado el bloque de poder, el conjunto de alianzas que habían sostenido yo no diría solo a Lasso, sino al ciclo político que se abre entre 2017 y 2018 con el giro de Lenín Moreno. Este bloque de poder que se había mantenido largamente unido en el levantamiento de octubre de 2019, que sostuvieron a Moreno en 2022, en la votación de Pandora Papers, en la votación de la muerte cruzada y en otras coyunturas críticas, empieza a deshilacharse, ¿no? Vemos como actores claves en este ciclo político, como la fiscalía, medios privados, como la propia Posta, el anterior SAR anticorrupción, Verde Soto, y otros actores empiezan a tomar distancia del bloque de poder, empiezan a hablar de la necesidad de una transición política, de una salida de Lasso. Varios sectores de la propia derecha están postulando esta cuestión. Y en las últimas semanas vemos que hombres claves o figuras claves del gobierno de Lasso, como el ex canciller Holguín, bueno, Rivadeneira, pero quizás ese es otro caso, Ordóñez, perdón, empiezan a tomar distancia del régimen, se van, se siente que el gobierno ha perdido toda legitimidad política, ha pulverizado toda credibilidad popular, está en el filo del abismo y siguen apareciendo los efectos en la vida cotidiana del desgobierno, del mal gobierno de Lasso. Entonces, vemos una debilidad absoluta frente a la cual yo comparto lo que dices, Verónica, en las últimas semanas, quizás en una última semana, una vez que la Corte Constitucional da viabilidad al juicio político, y aquí yo creo que este es otro elemento clave de la coyuntura, ¿no? Que a pesar de la crisis parlamentaria, la crisis de las instituciones, estas instituciones están funcionando y están encontrando una salida a esta crisis política y a esta crisis orgánica que vive el país. Entonces hablamos muy mal de la política, de los políticos, de las políticas, pero ahora estamos viendo que esta articulación del modelo constitucional que plantea la figura del juicio político, la Asamblea Nacional que la encausa, la Corte Constitucional que se pronuncia, están abriendo todo un procedimiento institucional apegado a la Constitución y a la democracia que está dando una cierta salida a la crisis. Y en ese marco vemos una reacción de Guillermo Lasso que yo creo que va por tres bandas, que tiene tres elementos claros sobre los que habría que analizar. Los nombro rápidamente, ¿no? El primero tiene que ver con esta aparente intercambio político de puestos, de pedazos de institución para a cambio de votos en el juicio político. Esto sería uno de lo que se habla mucho. El otro me parece que tiene que ver con una lógica de recurrir al miedo, algo típico de gobiernos autoritarios, y hemos visto en estos últimos días cómo, sobre todo la Secretaría Jurídica de la Presidencia, trata de colocar la tesis de que si los asambleístas acuden a ciertas pruebas o si hacen determinadas cuestiones que estarían por fuera de lo que habría dicho la Corte Constitucional, podrían ser destituidos. No hay una ofensiva en el nivel
técnico-jurídico, pero tratando de meter miedo a quienes están encauzando el juicio político. Y hay una tercera, que es la más perversa de todas, que tiene que ver con el porte de armas, ¿no? El porte de armas es parte de la respuesta política del presidente a esta coyuntura y es la más perversa de todos, ¿no? De todas estas respuestas, porque al mismo tiempo que pretende encontrar una salida a la violencia desde la propia sociedad civil, renunciando el Estado a su deber de proveer seguridad a la ciudadanía, al mismo tiempo es una tesis que moviliza al sector más fanatizado, vamos a decir así, de la sociedad en favor de Lasso, en unas instancias de un juicio político que de todas maneras, a pesar de la debilidad del gobierno, puede tener o tiene dinámicas de polarización. Entonces es sumamente peligroso lo que está haciendo el gobierno en lógica democrática. A ver, has planteado justamente estos tres grandes bloques temas. Vamos con el primero del juicio político, en la diversidad de actores que están en torno al poder en la democracia y en la representación de la administración de ese poder con el presidente de la República. ¿Quién en un posible juicio político, quiénes podrían sostener al presidente Guillermo Lasso? ¿Cómo se están dando en este momento las cosas? Sí, eso es lo primero, ¿no? Ya vimos que en la muerte cruzada de junio o julio del año pasado, faltaron 8 votos, ¿no? Parece que hay un termómetro, faltaron 8 votos, va por ahí, entre esos, qué sé yo, 84 votos y los 92 que se requiere, por ahí estamos jugando. Yo creo que es un buen parámetro esa votación primera. Se supone que hay un bloque político que ha dicho varias veces que está con el juicio, que es el soporte de todo este procedimiento, que es Revolución Ciudadana, Pachacútec y el Partido Social Cristiano, ¿no? En torno de eso, ese es el soporte, y además hay una parte de la izquierda democrática, una parte de los independientes, que llegaron a sumar juntos 106 voluntades en el momento en que se envió el pedido de juicio político a la Corte Constitucional. Entonces tenemos entre 82 y 106, por ahí, con estos sectores. Ahora, se ve claramente que en las últimas semanas, sobre todo, ¿no?, rumores de que, no sé, 5 diputados de la Revolución Ciudadana o asambleístas estarían tratando de cambiar de posición. Igual cosa en los socialcristianos. Los socialcristianos sacan un comunicado diciendo, no, vamos a votar todos. La RC igual, Pachacútec igual, en la izquierda democrática tratan también de hacer esto. Ayer veía que a Pauqui Castro, dirigente de la CONAIE, en Twitter replicaba unas declaraciones de Quispe, de algún otro asambleísta de Pachacútec, poniendo dudas sobre la votación del bloque con respecto al juicio político. Se ha hablado mucho en estas últimas semanas, en estos últimos días, sobre esa relación, sobre la debilidad, ¿no?, que tiene Pachacútec, que tendría Pachacútec para controlar la votación de sus asambleístas, y esto muy ligado a lo que decía Verónica, que son una serie de cambios ministeriales de primer orden que parecería que es la moneda de cambio, ¿no?, frente a la votación que se avecina en los próximos 40 días. Entonces hay una primera cuestión. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo la impresión que de todos modos estos tres grandes bloques están jugados políticamente, que esa votación se va a sostener. No veo, incluso en la ofensiva del gobierno, que eso pueda tener posibilidades, pero hay un bloque de diputados que son bastante volátiles, que son bastante frágiles, que no responden ya a ninguna organización política, que no responden a ningún tipo de control popular, que prefieren 2 años más en su cargo que cualquier otra cosa, ¿no?, que va a ser muy difícil que vuelvan a ser reelectos. Hay que prestar mucha atención en eso, ¿no? Aquí quizás conviene llamar la atención respecto a la coyuntura, que no se ve, o sea, hay una presión en redes sociales, pero no se ve a la ciudadanía realmente implicada en el juicio político, ¿no? No se han llamado a ciertas movilizaciones, pero quizás ese factor es clave, ¿no? Esa presión popular, ya no solo sobre la Corte o la Asamblea, sino sobre cada legislador que estaría en juego. Cada pronunciamiento cuenta en una coyuntura como esta. Y justamente para complementar nada más, y disculpa, Vero, la pregunta, claro, los y las asambleístas, no quiero establecer una generalidad, pero no se mandan solos. ¿Qué poderes económicos podrían sostener finalmente a Lasso? Y en esto también podría incluir en la pregunta
¿Qué posición se ha visto que han tomado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional? Porque, digamos, los asambleístas pueden tomar una decisión en el Pleno, pero esta decisión está articulada justamente con esos otros intereses. Sí, esa es una hipótesis como relevante, válida, que hay que tener en cuenta. Pero fíjate que yo tengo la impresión que en los partidos más estructurados, con una conducción política más clara, con una identidad colectiva, eh, y estoy pensando sobre todo en estas tres grandes fuerzas, la Revolución Ciudadana, Pachacuti y el Partido Social Cristiano. Me parece que en este momento hay una cierta autonomía política, ¿no? Como bloques, ¿no? La subdirección, Nebot, Correa, la dirección Marlon Santi, IZA, tienen autonomía política. Siempre va a haber intereses, pero tienen autonomía política. Hay una autonomía de la política, que es fundamental en democracia. Sin autonomía de la política no puede haber democracia. Pues cada uno puede votar en su bloque como fuere, pero es una decisión de estos sectores soberana, una decisión soberana, ¿ah? Pero el problema es que buena parte de la Asamblea no está atada a estas agrupaciones políticas, y es ahí donde sí tiene mucho más asidero lo que planteas, Jorge. Un diputado X, vemos a Vanegas, por ejemplo, ¿no? El clásico, ¿a quién se debe él? Se manda solo, y a rato yo diría, sí, manda solo él y su billetera, vamos a decir, sus muy pequeños intereses. Y así otros, ¿no? Me parece que hay que distinguir un poco de esto. Después es también muy buena la pregunta respecto a veces uno piensa, y quizás ahí es un error de mi análisis, plantear como el único factor dirimente pasa por la política, las instituciones y la asamblea, cuando efectivamente, cuando hay una crisis orgánica, porque es la que vive el país, una crisis estructural, económica, institucional, de seguridad, una crisis sistémica, ¿no? Como ahora, lo que tiende a suceder en este caso y en otros de mi historia es que quienes están en el poder solo les queda la salida autoritaria, coercitiva. Ya no tienen legitimidad democrática. Esta es la crisis orgánica. Ya la sociedad perdió confianza y credibilidad en la clase dirigente. La clase dirigente se vuelve solo clase dominante. Domina y gobierna por la fuerza. Y ahí es clave el papel de las Fuerzas Armadas y la policía, que yo creo que son los dos últimos grandes bastiones que tiene Lazo, junto con los diputados republicanos que vinieron hace poco de los Estados Unidos. Porque incluso en el bloque de poder se ve, o sea, el bloque económico, en los grandes grupos se ve que, no sé si le quitaron plenamente el respaldo, pero ya no están jugando a todo vapor para sostener a Lazo en el poder, ¿no? Las declaraciones de Borrero hace poco diciendo, bueno, sí, yo soy leal a Lazo, pero hay un orden institucional, hay que ver qué pasa. Deben entender ahí que hay algo en juego, que hay una sensación común, general, ampliada, incluso en estos grupos económicos, ¿no? Incluso en gran parte de los grupos económicos, de que el gobierno es parte del problema. El gobierno es parte del problema. Y yo creo que desde esa perspectiva a ellos les conviene una transición ordenada, una transición predecible que les da el juego vía Borrero, ¿no? No va a cambiar gran cosa. Juicio político, va a venir Borrero. No veo que haya un redireccionamiento político de salida del neoliberalismo, de entrar más gasto público, de dar algunas respuestas. No se ve eso. Pero, o sea, sí que cae Lazo, el fusible más contaminado de la política en este momento, y se produce una transición institucional, ¿no? Yo creo que muchos actores políticos esperan la muerte cruzada, y yo no sé, ahí sí sería bueno, ¿no? Si el bloque de poder quiere esa muerte cruzada. Creo que prefiere una transición vía Borrero que permita que pase, que se consuman los 4 años de este gobierno. Finalmente, Borrero fue electo por el pueblo también. Se consumen esos 4 años y, bueno, en los próximos 2 entramos a otra dinámica electoral, ¿no? Por ahí diría yo, pero sí hay que prestar muchísima atención a cómo en una crisis orgánica esta clase dirigente, el bloque de poder, la élite financiera y sobre todo Lazo, puede acudir a los resortes autoritarios para resolverla, ¿no? Esto siempre ha sido por el momento transcurre mal que mal la vía institucional, pero le vemos siempre a Lazo con su gorrita ¿no? de militar ahí saliendo. Esto no es cualquier cosa, no es cualquier gesto, ¿no? No es alguien que ha despreciado sistemáticamente el control popular, rendir cuentas. No fue a la asamblea en el Pandora Papers, no fue a la asamblea cuando fue la muerte cruzada, no fue a la asamblea con el femicidio de Bernal, no fue a la asamblea para comparecer en la primera fase del juicio político.
nunca ha rendido cuentas, desprecia el orden democrático y su poder no está en la Constitución ahora mismo, sino está en las fuerzas de los poderes fácticos. Habrá que cuidar el papel de estos actores en medio de esta transición política que ya está en curso. Ahora, más allá del tejimaneje, digamos, de la política diaria, hay un sector que está o ha estado de la mano con Guillermo Lasso, que es el sector privado. Y ahí un poco la pregunta es, ¿qué tantos beneficios o qué tanto posicionamiento ha tenido el sector privado dentro de este modelo de gobierno de Guillermo Lasso, que incluso cambiando a Guillermo Lasso, queda todavía este sector, digamos, si se quiere, al mando del país? Ahí tú, ¿cómo ves esta influencia justamente de lo privado en el gobierno? O sea, es un gobierno, yo no diría así solo lo privado, ¿no? Sino como un gobierno que está dirigido, sostenido y sobre todo canalizado hacia los grandes grupos de poder, hacia los grandes grupos financieros, hacia los grandes conglomerados de importadores, ¿no? El tema de toda la liberación comercial, hacia específicos grupos que son de los pocos que se han beneficiado en esta coyuntura, ¿no? Hay una crisis de ampliado, una crisis de empobrecimiento, de empleo, de desigualdad, de exclusión, de violencia, pero quedan ciertos grupos que de todos modos ganan, ¿no? Tienden a acumular. Ahora, yo tengo la impresión que el nivel de devastación del tejido social, económico, de las relaciones sociales, por la violencia y la inseguridad, empiezan a generar un factor de riesgo estructural que es percibido incluso por estos actores. O sea, cuando vemos el riesgo país, ¿no? Que es clave para el modelo financiarizado que tiene Lasso en ejecución a través de altísimas reservas internacionales en el exterior que sirven para garantizar a los tenedores de deuda el pago de sus papeles y de los intereses. Ese ciclo fluye mejor cuando el riesgo país está más bajo, porque eso hace que el Ecuador sea un sujeto de crédito internacional, de endeudamiento, y pueda seguir aumentando sus reservas internacionales, que son claves para esos grandes grupos de poder y para esos tenedores de deuda nacionales e internacionales. Pero cuando esto empieza a complicarse porque el riesgo país sube, como empezó a subir y no ha bajado por la propia crisis política, por la dinámica de la inseguridad, porque ya los mercados empiezan a percibir que Lasso no es un sujeto viable, ahí estamos viendo que incluso los mercados no están teniendo las señales adecuadas para garantizar el flujo elevadísimo de sus inversiones y de sus expectativas económicas. Entonces, ciertamente algunos sostienen a Lasso y vemos que incluso en las encuestas, qué sé yo, entre 10, 15, 20, donde están grupos como poderosos en términos económicos y movilizados en torno a un gobierno de derecha fuerte, que temen cualquier retorno del Estado, de la regulación, cualquier bloque popular de gobierno, y que han asusado todos estos años la persecución al campo popular, al correísmo, al movimiento indígena. Este bloque está ahí. Y por eso yo decía, hay tres factores que hay que ver, ¿no? De cambio de votos por favores, vamos a decir así, la presión del miedo político, ¿no? El papel de Villavicencio es clave ahí, como asusando temores y amenazas veladas a los asambleístas. Y tres, el papel del porte de armas en términos políticos, es clave, ¿no? Lasso lanza justo eso en esta coyuntura. Eso es una tesis de la derecha libertaria más dura, es una tesis ideológica que la puso Bolsonaro, que Trump la fortaleció, que está en el corazón de sectores libertarios que han sido, perdón la redundancia, el corazón de este gobierno, ¿no? Es una tesis ideológica que puede movilizar a estos sectores que ven que el juicio político es un golpe, ¿no? que tratan de poner esta tesis que es anticonstitucional, que lo que está en juego es un derrocamiento fuera de la ley de Lasso, y que ven que el presidente de todos modos se juega por ellos, por sus tesis, ¿no? La gente que se movilizó en junio para dar aplausos a los tanques de la policía contra el movimiento indígena, esa gente, ¿no?, que ya disparó sobre la movilización popular en esos días, es la que aplaude el porte de armas y la que seguramente en una coyuntura de polarización o donde los factores coercitivos tengan más peso, podrá movilizarse. No hay que descartar este escenario. Aunque yo insisto que veo mucho más corroído que hace unos meses de ese bloque de poder,
de fuerza que sostuvo a Lasso ya en julio y que ha sostenido al bloque neoliberal en estos años. Ahora, para cerrar justamente, Franklin, la política de seguridad que ha venido gestionando el gobierno del presidente Guillermo Lasso, aparentemente no existiría, pero sí existe en el momento justo en que se establecen estas acciones, incluso desde la Asamblea Nacional. Recordemos el decreto del porte, de la tenencia y porte de armas, de esta flexibilización, se da a través de unas reformas que se dan a inicios de este año en la Asamblea Nacional. Entonces, se abrió el paso para que se establezcan este tipo de medidas. ¿Cuán efectivo es para el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso el mantener hoy por hoy esa política de seguridad? Yo creo que el gobierno, bueno, ahora tenemos el porte de armas, hay una cierta perspectiva de mano dura, que no termina de instaurarse, pero que se observa básicamente en la lógica de los estados de emergencia, ¿no? El otro día en un panel, Fernando Carrión decía que en estos años ha habido 18 estados de emergencia, ¿no? Que si cada estado de emergencia dura dos meses, significa 36 meses. Lasso todavía no tiene 36 meses en el poder, pero ha decretado 18 estados de emergencia en diferentes provincias. O sea, es un absurdo. Son respuestas no estructuradas, no sistemáticas, respuestas para las redes sociales, para la opinión pública, pero que no generan efectos concretos. La masacre horrenda que hay en Esmeraldas, lo que está pasando en Esmeraldas no tiene nombre. Es un abandono, es un Estado que manda a la muerte a la población, no solo que no le da seguridad, sino que le empuja a morir. Es la necropolítica del Estado neoliberal racializado en un territorio como Esmeraldas a toda velocidad. Entonces, es un vacío absoluto de política. Y yo creo que el porte de armas, estos estados de emergencia son como tiros al aire frente a la coyuntura brutal de poder de la economía criminal, ¿no? de actores del narcotráfico y de otras dinámicas de economía criminal muy poderosas que el país nunca ha enfrentado y que el gobierno no tiene la respuesta a la altura, pero en lo mínimo, no hay un plan estratégico, no hay una política de Estado, no vemos absolutamente ninguna respuesta pública que esté a la altura de esta crisis. Entonces sí, se habla del porte de armas, se habla de estos estados de emergencia, de que los militares deben salir a las calles. Ninguna es una respuesta sistemática y estructural a un estado de crisis que tiene sumida en el miedo y en la inseguridad a la ciudadanía. Ninguna. Entonces, yo no sé hasta qué punto entonces este es el problema con Lasso. Yo creo que por eso es que ha perdido todo, en gran parte, ¿no? Además de su modelo económico, de su autoritarismo, ha perdido credibilidad incluso entre sus sectores, ¿no? Incluso entre sus sectores. Cuando vemos a Janet y Nostroza saliendo a decir ya no más, es como que efectivamente hay una sensación de la inutilidad, la ineficacia, la desidia, ¿no? Yo diría que hay una desidia del gobierno entrampado en defender a su pequeño circuito, a su familia, y sin ningún sentido de Estado, de proyecto nacional, del bien común, ningún sentido, ninguno. Por eso el Lasso es parte del problema, y aunque Borrero no nos vaya a colocar en otro nivel, se oxigena un poco la clase dirigente, se oxigena y puede haber una disposición a algo medianamente distinto, que sea más serio, ¿no? Más consistente, con mayor responsabilidad pública en relación a esto. Yo no lo creo, pero digamos, el camino institucional está aconteciendo y tiene que ver con esa tesis, ¿no? Es en el máximo poder público del país, que es la figura presidencial, donde recae gran parte de la responsabilidad de esta crisis, y hay que cortocircuitar aquello para ensayar nuevas fórmulas en democracia de responder ante esta situación. Ahora, solo una cosa, eso significa también que los actores de oposición deben empezar a imaginar el escenario que se viene, no solo la caída de Lasso. Esto me parece clave. O sea, a mí me parece que es un momento que requiere unidad de la clase política, que requiere objetivos nacionales que sostengan todo. Sobre todo estoy pensando en el tema de la inseguridad. Esto no se va a resolver aunque venga Bukele acá, que nadie quiere, pero aunque él venga, esto no se resuelve en un corto plazo. Se requiere una política de Estado con unidad de la clase política, de la sociedad, para viabilizar
alguna fórmula que responda a la catástrofe, ¿no? A la tragedia que estamos viviendo. Entonces, sí, todo bien, se va al acto, el juicio político, estamos discutiendo esto, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo la clase política en democracia va a responder a esta crisis orgánica? Y lo del juicio político es apenas un elemento primero en esta lógica. Yo creo que hay que empezar a hablar de esto. ¿Qué viene después? ¿Qué está diciendo el correísmo, la Pachacuta y la revolución social cristiana? ¿Qué está diciendo? ¿Qué hacemos después? ¿Qué se le ofrece a Borrell? ¿Cuál es la respuesta para el país? Es un ciclo de la muerte cruzada, 2 años de elecciones. Eso es la forma de responder a esto. Yo no lo sé. ¿No? Me parece que sí ha habido una activación política institucional importante de la Asamblea, de estas fuerzas, pero que nos están dando la mitad de la respuesta. No la escuchamos del otro escenario, que es el que hay que empezar a delinear ahora, si es que tiene sentido esta idea de que los días de la vida política de Lazo están por terminar. Franklin Ramírez, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos pendientes para seguir analizando este juicio político. Muy amable. Gracias, chao.